días, estimados hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. En el día de hoy, un tema muy duro para todos los cristianos verdaderos, porque la desobediencia es un pecado grave. Lamentablemente, aún muchos cristianos andan diariamente en desobediencia ante un Dios santo. Nos llamamos cristianos, pero desobedecemos su palabra. Me pregunto, ¿cómo estamos entonces de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra? ¿Estamos honrando y glorificando a Dios? ¿O estamos dando un pésimo testimonio como cristianos? Testimonio de Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte. Y nosotros no aprendemos. Este pasaje es muy conocido, pero lo he buscado porque es muy conocido y se habla mucho de este pasaje, pero en la Biblia encontramos cualquier cantidad de pasajes que nos habla del problema de la desobediencia. Y también en el Nuevo Testamento se nos pone a Cristo como el ejemplo de la obediencia. Entonces, si yo me llamo cristiano, ¿cómo yo voy a andar en desobediencia? No lo entiendo, pero quiero compartir estos versículos con ustedes por lo mismo. Porque mientras más aprendo de la Biblia, menos entiendo la forma que queremos llevar los cristianos. Y es lamentable y es triste para con Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a ver los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl acababa de ser elegido como rey de Israel, su primer rey, porque el mismo pueblo de Israel había pedido tener rey. Y en que hay una parte como desobediencia a Dios, porque prefirieron tener rey que obedecer a Dios, que andar con Dios, le nombró rey. Ahora, Amalec había sido uno de los primeros pueblos en atacar a Israel en su éxodo hacia la tierra prometida. Esto está registrado en Éxodo 17, del 8 en adelante. Amalec atacó a Israel por la retaguardia, los más indefensos, y destruyó mucho. Y Dios sabía que Israel no tendría paz mientras existieran los amalecitas. Por eso Dios decidió destruirlos y le encomendó esta tarea al rey de Israel. Dios le dio una instrucción específica a Saúl: destruye todo. Habló de las personas y también incluyó los animales. Saúl tenía que destruir todo. Esa era la instrucción de Dios. Pero mire lo que pasó en el versículo 9 allí mismo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno,
y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl desobedeció, no cumplió con la orden de Dios. No destruyeron todo como lo había ordenado Dios. Más bien dice que dejaron al rey y dejaron a las vacas gordas y todo lo mejor lo dejaron. Destruyeron lo vil, dice allí. Desobedecieron la instrucción de Dios. La cumplieron parcialmente. Nosotros, cuando encubrimos nuestros pecados, cuando, aunque sabemos que está mal, desobedecemos la palabra de Dios para vivir según nuestro carácter o para beneficio propio, estamos desobedeciendo al Señor. Cuando no obedezco porque no me da la gana, porque así soy yo, eso se llama desobediencia. O cuando obedezco a veces, cuando estoy en la iglesia cumplo con lo que dice la palabra de Dios, pero cuando estoy en la casa hago lo que me da la gana. Es lo mismo. Obediencia parcial es desobediencia. La desobediencia parcial o selectiva es desobediencia al Señor. Nótelo, hermano. Es desobediencia. ¿Cómo anda usted? Oro para que de verdad entendamos este pasaje y aprendamos a obedecer la palabra de Dios. Versículo 11, mire lo que dice allí. Me pesa, Dios hablando a través de Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa, dijo Dios. Cuando Dios dijo que se lamentaba por haber hecho rey a Saúl, era una expresión de tristeza. Cuando Saúl decidió no obedecer y cambió, ya Dios no estaba con él. Casi las mismas palabras que usó Dios en Génesis capítulo 6, cuando dijo que le pesaba haber hecho al hombre sobre la tierra. La desobediencia es un pecado grave. Miren el versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué no has oído? Dice aquí. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué no queremos oírla? ¿Por qué? Eso es desobediencia ante los ojos del Señor. Has hecho lo malo. Cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, hacemos lo malo ante sus ojos. Nosotros muchas veces recibimos instrucciones del Señor por medio de su palabra. Todos los días, si leemos la palabra, recibimos instrucciones de Dios, pero no la obedecimos. No queremos obedecer y hacemos lo que nos parece. Vamos a buscar un testigo y miren el Nuevo Testamento. Miren el Nuevo Testamento, Lucas 11, 28, lo que nos dice. Lucas 11, 28. Jesús hablando. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. Bienaventurados los que la oyen y la obedecen. Miren Mateo 7, 24. Miren Mateo 7, 24.
Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde estás edificando tu casa, mi hermano? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios o estás obedeciendo parcialmente lo que a ti te conviene? Esto me da tristeza, hermanos, cuando yo leo estos pasajes y veo el problema grave que es la desobediencia al Señor, y veo cómo una y otra vez hay hermanos y hermanas que desobedecen abiertamente la palabra de Dios. ¡Qué tristeza! Así anda la iglesia en el día de hoy. Por eso estamos pasando tantas cosas y no entendemos el mensaje de Dios, que andamos en desobediencia a Dios. El Señor nos está tratando de pasar el mensaje con todo lo que está pasando y no entendemos que es que somos desobedientes. No queremos cumplir con la palabra de Dios. Miren Juan 14 y versículo 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que guarda la palabra es el que me ama. Solemos decir: yo amo al Señor. ¿Cómo lo vas a amar si no obedeces la palabra? Solo lo que a ti te conviene. Así andamos. Así anda la iglesia de hoy en día, en desobediencia. Esto me da tristeza, hermanos. Créanme. Miren el versículo ahí mismo en Primera de Samuel, nuevamente. Primera de Samuel y capítulo 15, versículos 22 y 23. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Miren lo que nos dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, el 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue lo que pasó con Saúl. Obediencia parcial, desobediencia. Jeremías 7, 22, 23. Dice la palabra de Dios: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Escuchad y andad. Otra forma de decir: escucha y obedece. ¿Hasta cuándo nosotros, los cristianos, leeremos, escucharemos la palabra de Dios, pero no la obedeceremos? ¿No te entristece esto, hermano? ¿No te pone a pensar cómo andas tú delante de Dios? A mí sí me pone a pensar mucho. Decimos amar a Dios y no obedecemos su palabra. Decimos ser cristianos, pero queremos hacer lo que nos da la gana. Leemos la palabra, pero no la obedecemos. La escuchamos, pero cuando me dice Dios a través de alguien, como instrumento, me dice la verdad, me molesto. Otra forma de desobediencia. Las ceremonias religiosas son vacías si no se llevan a cabo
con una actitud de amor y obediencia a la palabra de Dios. Mucha ceremonia, pero nada de obediencia. La rebelión y la obstinación son pecados graves. Fue lo que hizo Saúl. Saúl se volvió rebelde y obstinado, por lo tanto Dios lo rechazó. Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hacemos? ¿Obedecemos su palabra? El que me ama, guarda mi palabra. Solamente me quedo con ese versículo y me da tristeza. La rebelión contra Dios es quizás el pecado más serio, porque en medio de una persona que se rebela contra Dios, cierra las puertas para el perdón de sus pecados. Nuevamente, sí, hermano, pero Cristo murió por mis pecados. ¿Eso te da derecho a desobedecer la palabra de Dios? No, no. Será mejor que nos arrepintamos. Será mejor que te arrepientas y obedezcas la palabra de Dios, porque como obstinación y adivinación es considerado este pecado. Que Dios te bendiga.